En la medida que vamos teniendo pasión y estima por las escrituras, entonces vamos descubriendo cómo Dios es un Dios que es majestuoso. Y lo vamos viendo en cada página de las escrituras. Y la majestuosidad de Dios tiene que impresionar nuestras almas, porque Dios es real. Y la escritura lo va revelando a cada paso. Entonces, por eso tenemos que tener estima por las escrituras. Los creyentes tenemos que tener a las escrituras en alta estima, porque ellas nos revelan a Dios. Y hoy la escritura nos va a ayudar, este pasaje, la enseñanza de hoy va a ayudar un poco a que podamos verlo. Vamos a leer Lucas entonces, capítulo 22. Vamos a leer hasta el versículo 6. Porque este es un preámbulo hacia lo que es propiamente la cena del Señor, que lo veremos más adelante. Lucas capítulo 22. No pierden de vista la enseñanza de la semana pasada, porque pareciera una continuación o el otro lado, después de mucho tiempo, de aquello que estaba aconteciendo en aquel pasaje que compartimos de Éxodo 12. Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Les había referido en esa ocasión que la Pascua era la más vieja de las celebraciones de los judíos que existían. Y compartimos que el origen de ella es la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud. Y que desde ese momento ella había sido instituida. Y Moisés mandó que debían tenerla, es decir, esa celebración, como un memorial por estatuto perpetuo. Es decir, que debían celebrar esa festividad como un recordatorio de que habían sido libertados de Egipto por todas sus generaciones por siempre. Eso es lo que dice Éxodo 12:4. Pueden leerlo para que vean que Moisés había mandado a que lo hicieran por estatuto perpetuo, por todas sus generaciones, para que lo recordaran por siempre. 12:14. Dice, y este día os será en memoria, dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por el estatuto perpetuo lo celebraréis, había dicho Moisés. Pero la liberación que Dios hace de los israelitas de la esclavitud opresiva en la que estuvieron en Egipto anticipaba la liberación mayor que habría de venir, que es la libertad del pecado, y que se cumple por medio de la muerte de Jesucristo como el Cordero de Dios. Porque ese Cordero que ellos debían sacrificar en esa Pascua y por cuya sangre ellos serían libertados de la muerte, prefiguraban la salvación por medio del sacrificio del Cordero Pascual que es Jesucristo. Eso era lo que se prefiguraba. Entonces la Biblia nos revela que Jesucristo es el Señor. La Biblia va revelándonos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Y mi invitación esta mañana es para que crean ciertamente que Jesucristo es el Dios y que es el Salvador. Y que en
lo que motiva a conocer las Escrituras, y en la medida que conocemos las Escrituras nos invitan a que creamos para salvación, para que creamos que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas y que es el precio que Él paga haciéndose el Cordero que muere en una cruz para libertarnos de la condenación eterna y del pecado. Así que cuando nosotros venimos ahora al Nuevo Testamento, como lo hemos leído en estos pasajes, han transcurrido aproximadamente más de 1400 años desde que se instituyó esa celebración que hemos leído en Éxodo 12, 14. Han transcurrido aproximadamente 1400 años. Entonces podemos ver que hay una conexión en la redención del pueblo de Dios. Existe una conexión en la redención del pueblo de Dios entre la Pascua judía y la muerte de Jesucristo. Hay una conexión perfecta entre aquella redención que se hace mediante el Cordero y que lo salva con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando leemos los versículos siguientes, veremos que los judíos seguían entonces celebrando aquella Pascua varios siglos después de que habían salido de Egipto. Y eso es lo que se relata entonces en estos versículos. Y el versículo 1 dice así, en el versículo 1 del capítulo 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Es decir, que en este momento que Lucas narra aquí, estaban en víspera de la celebración de la Pascua instituida siglos atrás. Y en víspera de esta celebración, paralelamente, Jesús estaba haciendo también la entrada triunfal a Jerusalén. Porque cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, estaba en víspera de la Pascua. Y los líderes judíos estaban indignados, como compartíamos en estos días atrás, estaban indignadas porque la gente lo estaba recibiendo a él como el rey, lo estaba recibiendo como el Mesías, y le lanzaban ramos y le tendían mantos. Y esto era porque lo estaban reconociendo como Mesías. Lo estaban reconociendo como Mesías a la idea de ellos, que ellos tenían de tal. De tal manera, entonces, que desde entonces ellos tramaban matar a Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, dice, se indignaron. Lucas 19:47 dice, y enseñaba cada día, después de haber hecho la entrada triunfal a Jerusalén, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, dice, procuraban matarle. Pero entonces, estrictamente hablando, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, de lo que hace referencia a ese versículo que leímos, eran fiestas distintas, que no obstante eran fiestas distintas, se celebraban de forma inmediata, una sucesivamente de la otra, pero se les llamaba indistintamente la fiesta de la Pascua. Así se les llamaba. Y porque así estaba instituido. Cuando leemos número 28, lo podemos ver, número 28:16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de ese mes, las fiestas solemnes, por 7 días, se comerán panes sin levadura. Por eso se llamaba entonces distintamente la Pascua, porque eran dos celebraciones que se festejaban de manera sucesiva. De tal manera que aquí, entonces, se estaba dando el cumplimiento a aquellas celebraciones que habían sido instituidas desde el Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo
2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Es decir, que cuando se estaba acercando la celebración de la Pascua, los judíos casualmente, entre comillas, buscaban cómo matar a Jesucristo, al Cordero de Dios. Es decir, que hay algo sorprendente en ellos, que casualmente cuando ellos necesitaban sacrificar los corderos, precisamente ellos andaban buscando cómo matar al Señor. Pero dice la Escritura, pero que ellos temían al pueblo. Y por eso ellos entonces estaban conspirando en secreto para no asesinarlo. Y esto es lo más paradójico de todo, lo más impresionante que vamos a compartir. Ellos buscaban asesinarlo, era después de la Pascua. Ellos querían asesinarlo después de la Pascua, mientras Jerusalén no estuviera tan concurrida, porque era el tiempo de la Pascua y todos estaban congregados en Jerusalén y además venía gente de otras regiones también a celebrar la Pascua y había muchas multitudes. Y que nosotros la vemos que cuando vemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vemos que había multitudes en ese momento. De tal manera que los judíos estaban tramando, era en secreto poder matarlo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que en el momento en que debían sacrificar a los corderos, los judíos andaban buscando asesinar a Jesucristo? Nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo es que en el momento que ellos tenían que sacrificar los corderos, porque era el tiempo de la Pascua, ellos andaban buscando sacrificar y matar a Jesucristo? ¿Sería acaso esto una casualidad que a ellos se les antojara matar al Señor en estos tiempos? ¿O sería más bien un designio de Dios? Sería un designio de Dios. Así que, en definitiva, no era una casualidad. No era sino el cumplimiento de lo que antes se había anunciado en el Antiguo Testamento en ese pasaje de Éxodo. De que Dios había de salvar a su pueblo por medio del sacrificio del Cordero de Dios Jesucristo. Y nosotros aquí vemos entonces en la Escritura, y se van a acostumbrar a escuchar esta palabra que se utiliza en teología, lo que se llaman tipos. O sea, en el Antiguo Testamento, en muchísimas ocasiones, es para que cuando lean la Biblia lo tengan presente. Existen lo que se llaman tipos. Y tipos son como especies de sombras o como cosas que apenas se vislumbran, pero que en el Nuevo Testamento se manifiestan de manera perfecta, plena y verdadera. Es decir, que en el Antiguo Testamento tenemos tipos y en el Nuevo Testamento tenemos antitipos. Es decir, que el Jesucristo, que es el Cordero inmolado de Dios, es el antitipo de aquel tipo que vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. De tal manera que entonces Jesucristo es el Cordero de Dios, que entonces se nos presenta en el Antiguo Testamento como un tipo. Es decir, que entonces aquello que vimos en el libro de Éxodo no es sino una sombra. Pero la sombra no es exactamente cuando ponemos a una persona en el sol, la sombra es la sombra, pero la persona puesta es el verdadero. O sea, Jesucristo es el verdadero de aquella sombra que se veía en el Antiguo Testamento. De tal manera que entonces Jesucristo es la sombra de lo verdadero y definitivo en el Nuevo Testamento y que se hace realidad en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Y lo vemos entonces a él como el Cordero Pascual. Definitivamente que estas cosas, esto era un plan perfecto que impresiona. Y por eso que lo que decía tu hermano Andrés, tenemos que tener en alta estima las Escrituras, porque las Escrituras nos revelan que ciertamente existe un Dios
y que solamente lo podemos conocer es a través de las Escrituras. Y ese Dios ha encarnado en la persona de Jesucristo. Y que solamente lo podemos conocer a través de las Escrituras. Y por eso es que tenemos las Escrituras en alta estima, todo, para que podamos conocer al Señor. Pero sorprende entonces más el hecho de que ellos no querían matarlo durante la celebración. O sea, ellos querían que fuera después de la Pascua. Vamos a leerlo en Mateo 26, 4 y 5. Dice el 4 y el 5, versículo 4 y 5. Dice así: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, decían ellos. En Marcos 14, 1 y 2 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Es decir, la gente seguía a Jesús, tenía afán por escucharlo, y en su mente incluso estaba la idea de ser liberados por él del yugo romano que los oprimía a ellos. Entonces, por eso las autoridades judías temían al pueblo, entonces querían hacerlo de manera secreta, después que ya no hubiera gente después de la Pascua. Eso es lo que ellos entonces procuraban. Pero todos estos acontecimientos ocurrirán según el plan de Dios y no según el plan de ellos. A pesar de que ellos estaban tramando hacerlo de esa forma, no ocurrirá según el plan de ellos. O sea que estos pasajes nos muestran entonces claramente que aunque las autoridades judías insistían en que el arresto, el juicio y la muerte de Jesús no debían ocurrir durante la fiesta, al final triunfó el decreto divino de Dios. A pesar de que ellos estaban tramando todas las cosas a su manera, triunfa el decreto divino de Dios, que ciertamente debía ocurrir es en el tiempo que Dios había dispuesto para que ocurriera. O sea, y cuando nosotros vamos leyendo las Escrituras, entonces vamos viendo que la Escritura es real y que nos revelan entonces a un Dios que es fiel para cumplir sus palabras y que sus planes los va a cumplir, y que ese Dios es todopoderoso y ese Dios es soberano absolutamente para hacer su voluntad y para cumplir sus propósitos por encima de los planes perversos de los hombres. Por encima de los planes perversos de los hombres, Dios va a hacer siempre su absoluta voluntad. Y esta victoria que Dios revela su victoria haciendo es su voluntad, nos hace saber que Dios obra es de esta forma en todas las cosas. O sea, cuando nosotros vamos conociendo que Dios es así, fiel para cumplir todas sus promesas, que es todopoderoso para hacer todas las cosas como Él quiere, como a Él le plazca, que es absolutamente soberano y que nadie puede impedir lo que Él ha dispuesto, entonces eso se convierte, y tiene que ser así, en una fuente de consuelo para nosotros los creyentes, para los que hemos creído. Que podemos tener confianza entonces en ese Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías 46:9. Dice así: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Isaías. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
de, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme al designio del que hace su voluntad. Entonces, aquel cordero del Antiguo Testamento era Jesús, que debía ser sacrificado según estaba predeterminado y que nadie había de impedirlo, por más que hicieran todas las maquinaciones y todos sus planes a su manera. Él iba a ser sacrificado de acuerdo al plan, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la forma que Dios había dispuesto desde la eternidad. Versículos 3 y 4. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Esa palabra Iscariote, ese Iscariote, se cree que surge del lugar donde era Judas, de una ciudad que se llamaba Queriot. Por eso que dice que era Judas Iscariota. Pero como todas las cosas tenían que ir convergiendo hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios, aquí tenía que aparecer entonces quién habría de entregarlo. Tenía que venir alguien para que hiciera eso que Judas hace. De tal manera que Judas entonces se va a convertir en un instrumento del diablo para que se cumplan los propósitos de Dios. Porque como Dios siempre va a hacer su voluntad y Él es soberano, gobierna todas las cosas, Dios usa hasta el diablo mismo para que todos sus propósitos sean cumplidos porque Él es Dios. Si no fuera de esa manera, entonces Dios no pudiera ser soberano. Si hubiera una lucha entre Dios y el diablo, entonces Dios no sería todopoderoso. Entonces Satanás estuviera como saboteando las cosas que Dios ha dispuesto, pero no es así. Dios gobierna en medio de todas las cosas. Entonces Satanás tomó control de Judas, y fíjense que Judas era una persona altamente privilegiada, porque él anduvo con el Señor durante 3 años de su ministerio. Estuvo haciendo de compañía del Señor, estuvo con la compañía del Señor, vio los milagros y vio los prodigios que el Señor hizo delante de él mismo y recibió todas las enseñanzas del Señor. Y dice el pasaje que él era uno de los 12. Es decir, que era uno de sus aliados, era uno de sus amigos. Y precisamente ese era quien lo iba a entregar a su verdugo. Él lo iba a entregar a sus verdugos. Tal vez algunos piensan que tal vez Judas tenía una perspectiva terrenal de Jesucristo. Y al darse cuenta que Jesús no tomaría el trono de Israel para sí, el trono terrenal, quizás como estuviera Judas esperando junto con otros, tal vez eso lo desilusionaría a él. Porque el Señor no tenía un plan terrenal como quizás Judas pudo haberlo pensado. Por eso nadie debería tener una perspectiva superficial de nuestro Señor Jesucristo. Nadie debería tener una perspectiva superficial de quién es nuestro Señor. Y por eso entonces que cuando conocemos al Dios, cuando no conocemos al Dios que las Escrituras revelan, al Dios sabio, verdadero que las Escrituras revelan, mucha gente se decepciona. Mucha gente se decepciona. Y es simplemente porque no pueden conocer la verdad. Y si no pueden conocer la verdad, y por eso es tan preocupante la gente que va a las iglesias donde no le enseñan las Escrituras. Porque la gente tiene una perspectiva equivocada de quién es nuestro Señor. Y por eso andan en las tinieblas. Y por eso se decepcionan. Porque no pueden conocer la verdad. Y es porque simplemente
les han presentado a un Jesús que no es el verdadero. Le han presentado a un Dios que no es el Dios que la Escritura nos va revelando. Pero Satanás entonces había entrado en su corazón y simplemente entonces lo iba a guiar en su perfidia, en su maldad, y lo iba a guiar a su traición. Porque Judas había decidido ser un instrumento del diablo. Es lo que él había decidido cuando él decidió vender al maestro. Y le quiero decir que vivir en la incredulidad es vivir siendo esclavo de Satanás. Todo el que vive en la incredulidad vive siendo esclavo de Satanás para obedecer lo que Satanás manda, y Satanás es quien lo gobierna. Porque la Escritura así lo enseña. Juan 8:34. En 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. Ahora en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque los que son incrédulos quieren hacer en los deseos del diablo y no los deseos de Dios, porque no pueden hacer la voluntad de Dios, porque no la conocen, porque no conocen la verdad. Entonces se constituyen en esclavos de Satanás. Romanos 6:8. Eso nos lo dice a los creyentes. Romanos 6:22. Eso se lo escribe el apóstol Pablo a quienes son creyentes. Le dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que los que hemos sido libertados del pecado, entonces venimos a ser después siervos de la justicia. Y ya no obedecemos entonces a Satanás. En este mundo no hay más opciones. No hay más opciones. O simplemente las personas son siervos de Cristo para servirle y obedecerle, o simplemente eres un esclavo de Satanás para obedecerle a él. No hay más opciones. No hay una opción intermedia. Porque la misma Escritura dice que el que no está conmigo, contra mí está. Dice la Escritura. Pero entonces, pero que Satanás estuviera en él y hubiera entrado en él, como dice la Escritura, eso no disminuye la responsabilidad personal de Judas en cuanto a las cosas que iba a hacer. Porque nada de lo que hace era en su contra. Esa fue su propia voluntad y fue su propio concurso quien pone a disposición para servirle. De tal manera que cuando las cosas sucedan y cuando nosotros obedezcamos a Satanás y decidamos hacerle nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, entonces no le echemos la culpa a Satanás. Porque Satanás no tiene la culpa la tengo soy yo. Quien dispongo a obedecerle no a Dios, sino a Satanás. Pero Jesús sabía también que Judas lo iba a traicionar. O sea, eso no fue una cosa que tomó a Jesús por sorpresa. No era una cosa que él no supiera. O que resulta que su entrañable aliado y amigo, discípulo Judas, Jesús se sorprendiera de que lo había traicionado. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Porque si no lo hubiera sabido, él no hubiera sido Dios. Y un atributo que Dios tiene es la omnisciencia. O sea, Dios sabe todas las cosas. Todas las cosas Dios las sabe. Y Jesucristo lo sabía. Juan 6:44.
Vamos a leer el 70 y el 71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y uno era de los 12. Así que Juan nos muestra que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Un comentario bíblico que leí de Matthew Henry, él dice que cuesta mucho decir si se hace más daño al reino de Cristo el poder de sus enemigos declarados o la traición de los falsos amigos. Porque sin esto, los enemigos no podrían hacer tanto mal como lo hacen. Pero eso es una reflexión para nosotros los creyentes. Porque los creyentes que formamos parte de la iglesia y que decimos ser aliados del evangelio y del reino de Cristo, pero si nosotros somos unos falsos aliados con vidas que no dan testimonio, que no dan ejemplo, que no mostramos quienes decimos ser en Cristo, teniendo vidas dispendiosas, viviéndonos y comportándonos, viviendo como viven los incrédulos, nosotros vamos a hacer que los enemigos del evangelio aborrezcan al Señor con nuestras vidas. Entonces, por eso es que el escritor dice que nos cuesta mucho decir si se hace más daño al reino de Cristo por medio de los enemigos que son declarados o por los que dicen ser amigos y aliados del evangelio. Entonces es una reflexión para nosotros como creyentes. Porque con nuestras vidas, con las cosas que nosotros hacemos, nosotros avergonzamos a Dios delante de los que son enemigos del evangelio y de la iglesia. Y dice ese pasaje en el versículo 4, dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Dice el versículo 4. Es decir que entonces no son ellos, sino que es Judas quien busca a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, que estaba constituido por los que eran los levitas, por los que servían en el templo. Y entonces, por supuesto, que aquí se muestra la maldad y la avaricia de Judas que se pone entonces de manifiesto. Vemos la maldad de quien era usado por el mismo Satanás. Mateo 26, 14 y 15 confirma eso. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis, qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. De tal manera que Dios va a utilizar las perversas intenciones de Judas para cumplir entonces su plan eterno. Dice el versículo 5 y 6. Y ellos se alegraron, es decir, los principales sacerdotes, los levitas, dice así, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Los principales sacerdotes y los capitanes de la guardia, los que servían en el templo, entonces, bueno, se sintieron complacidos de la propuesta de Judas porque su problema estaba resuelto. Ellos querían matar al Mesías, entonces ya tenían quien se lo entregara. Él los iba a llevar al sitio donde ellos estaban, de la manera que el problema estaba resuelto. Entonces acordaron el precio y lo pagaron, según lo que leímos en Mateo 26, 14 y 15. De tal manera que el traidor recibió el dinero, como vimos en ese pasaje.
Entonces vemos que el Salvador fue vendido a sus enemigos por el precio de un siervo, de un esclavo que había sido acorneado. Le pusieron ese mismo precio. Y eso está en Éxodo 21:32, que era el precio de un esclavo que había sido acorneado por un buey. Éxodo 21:32. Éxodo. Dice, y si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Es decir, que por una miserable suma de dinero, Judá traicionó entonces a su maestro. Por una suma miserable, entonces Judá traicionó a su maestro. Pero eso de que había de ser traicionado y vendido por esa miserable suma de dinero, también estaba profetizado en Zacarías 11:12. Dice, y les dije, si os parece bien, dice, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es decir, que el profeta Zacarías había anunciado que por una miserable cantidad de dinero el Mesías había de ser vendido y traicionado. De modo que entonces Judas salió para preparar los detalles de su pérfido plan. Él era un infiltrado que permitía a los líderes del templo tomar por misionero a Jesucristo sin provocar indignación en el pueblo. Pero esto nos tiene que llevar a la reflexión como iglesia, y la Biblia va revelando estas verdades, que aunque nosotros vemos esto que estaba aconteciendo en el plano humano y terrenal, porque esos acontecimientos estaban ocurriendo, la real verdad de todo es que Jesús, el Hijo de Dios, está siendo entregado es por Dios el Padre. Eso no era el producto de acontecimientos meramente humanos y terrenales como estaban sucediendo ciertamente, sino que era un propósito eterno de Dios Padre y de Jesucristo mismo, entregándose a sí mismo por nosotros. A pesar de todo lo que vemos ahí, que está sucediendo realmente, detrás de ello está la mano de Dios y de Jesucristo mismo entregándose. Vamos a leer Romanos 8:32. Apóstol Pablo dice en Romanos 8:32. Nosotros vemos a Judas entregando al Señor a quienes lo iban a matar. Vemos a Judas que está haciendo eso. Entonces leemos el pasaje y dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no os dará también con él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Es decir, que quien lo estaba entregando no era Judas. Quien lo estaba entregando era el propio Dios Padre. Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De tal manera que no eran los hombres los que estaban haciendo todas esas cosas, sino un Dios que muestra su amor entregando a su propio Hijo en sacrificio como el Cordero perfecto. Judas y todos los que querían matar a Jesús pensaban que ellos eran entonces los protagonistas de esos acontecimientos, pero se equivocaban. Porque aunque nosotros veamos las cosas que pasan
en este mundo y pensemos que los hombres las hacen y ellos las controlan y dependen de ellos y que las hacen a su antojo, debemos saber que es el soberano Dios quien está en control de todas las cosas y que nosotros podemos confiar en ese Dios. Podemos confiar entonces en su palabra. Podemos confiar en su palabra. Podemos tomarla y saber que las cosas que aquí están son verdaderas. Porque la escritura lo va mostrando y lo va revelando. Las escrituras son para los que creen, para que tengan más convicción, para que tengan fe, para que puedan conocer a Dios, porque Dios se revela en su amor a través de las escrituras. Por eso que tenemos que tenerla en alta estima, porque es la palabra de Dios. Podemos saber que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Que en medio de un mundo que es caótico, nosotros podemos poner nuestra confianza en las promesas de Dios, porque todas sus promesas se van a cumplir. Y podemos estar confiados que Dios está encaminando a toda la humanidad hacia sus propósitos eternos. Todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, Dios las va llevando hacia su dirección y va encaminando todas las cosas hacia el cumplimiento de todas las cosas que Él ha dispuesto y hacia el cumplimiento de todas las promesas que en la Escritura están. Entonces, mientras ellos hacían todas esas maquinaciones para prender a Jesús y para matarle, Jesús también estaba haciendo los arreglos para celebrar la Pascua con sus discípulos. Porque había llegado el día de la celebración y era necesario entonces sacrificar al Cordero de la Pascua. Y eso es lo que está a continuación, que es la enseñanza siguiente. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te bendecimos, Señor, y te exaltamos a ti. Te damos la gloria, Señor, y el honor, porque tú eres, Señor, majestuoso, Señor. Porque tú eres majestuoso, Señor. Eres sublime, Señor, excelso, Señor. Eres el único Dios del universo, Señor. Eres el Dios verdadero, Señor. Nosotros en esta mañana, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Porque la Escritura, Señor, te revela a ti, Señor, como eres, Señor. Que eres verdad, Señor. Que trasciende todas las cosas, Señor. Que eres un Dios infinito, Señor. Que nuestra mente pequeña, Señor, nos cuesta a veces comprender, Señor, la hermosura de tu grandeza y de tu santidad. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo, Señor, podemos conocerte, Señor. Te damos las gracias, Señor, por Jesucristo, porque Él es el Cordero inmolado, Señor. Porque Él es el Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo, Señor. Y por medio de su sacrificio, Señor, a pesar de nuestros pecados, Señor, hemos sido reconciliados contigo. Por eso te bendecimos, Señor. Nosotros te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Dios, en nuestro entorno, Señor. De las comunidades que nos rodean, Señor, de la gente, de la familia, Señor, de los jóvenes, Señor. Te pedimos por ellos para que tú tengas misericordia, Señor. Para que tu gracia, Señor, y tu favor también los pueda alcanzar a ellos, Señor. Padre, te pedimos, Padre, que pongas convicción de pecado, Señor, en la gente que nos rodea, Señor, para que ellos puedan, Señor, reconocer que te necesitan, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.